Seguimos en su programa con el consumidor y vimos cómo seleccionar un níspero. Qué importante saber que si el níspero está lleno, o sea, en su momento, con solo un día en el congelador envuelto en papel aluminio, ya estará en condiciones para comer. Es una fruta muy rica, un poco ácida y un poco dulce, pero que también nos aporta mucha nutrición. Y con nosotros está el licenciado Josué Cruz. Con él vamos a hablar de los adolescentes en conflicto con la ley. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y estamos aquí para servir. Gracias. Esto es un tema realmente importante, que está en la palestra porque lo estamos viviendo día a día. Y muchas veces no sabemos ni siquiera qué hacer, qué creer, ni cómo enfrentarlo, porque, como decíamos fuera de cámara, hay muchos factores. Pero me gustaría que definiéramos qué es un adolescente en conflicto con la ley realmente. Sencillo, aquel adolescente que infringe las normas sociales legales establecidas, estamos diciendo que es un infractor, así de sencillo, y debe asumir las consecuencias que desde el punto de vista del tratamiento establecido en nuestro país existen. ¿Y cómo debe manejarse esta situación desde el punto de vista de la ley, jurídico, o desde nuestra casa, donde diría yo que es el inicio? Sí, realmente el inicio de todo trastorno de conducta, porque es bueno destacar que estamos hablando del trastorno disocial de la conducta en niños. Esto se diagnostica anterior a los 16 años. Entonces, el origen de todo trastorno comportamental en niños y en adolescentes se origina en el núcleo de la sociedad, que es la familia. Si la familia no está basamentada en valores sociales, en valores morales adecuados, realmente va a tener un fruto social, que son los hijos, con ciertas situaciones que no son nada favorables para su desarrollo social. Ok, pero tenemos una situación, licenciado, y es que en la mayoría de los casos decimos que no solamente es la familia, que la sociedad tiene mucho que ver, y como que nos descansamos en la sociedad y lo dejamos a las autoridades. La sociedad está compuesta por las familias, y vuelvo y te repito, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y las autoridades son parte de familia, son parte de la sociedad. Por eso tendemos muchas veces a generalizar, el que no maneja mucho el término y el que no maneja mucho la situación, y hablar de que es un problema que debe ser enfrentado y manejado por las autoridades. Exactamente. Pero bueno, las autoridades también asignan responsabilidades a las familias. Realmente el país, como miembro firmante de los acuerdos internacionales, la ONU en alrededor del 1990, en RIA, fue parte en nuestro país de esas normas, esas directrices que existen para el manejo de todo esto que tiene que ver con los adolescentes infractores. Y fíjate que en uno de sus apartados, una de sus directrices, dice que el Estado tiene que, de alguna manera, reforzar en su sistema educativo lo que es la formación en valores. Porque entendemos que en una sociedad, en una familia, donde los valores no se trabajen de manera adecuada, va a haber problemas, tarde o temprano. Pero realmente las autoridades son mecanismos para manejar, para dirigir e implementar programas que trabajar, pero hay que contar con la familia indiscutiblemente. Claro que sí, ahí está la base. Licenciado, y a la hora de asumir, o sea, ya tenemos el adolescente en conflicto, ¿cómo se asume? ¿Es igual que tomar en cuenta a un adulto que cometió un error, un crimen? ¿Cuál es el procedimiento? En nuestro país existe la ley 136-03, que las personas los conocen y así se llama, el Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Anterior existía una ley, anterior al 2003, que no estaba tan desarrollada y tan actualizada como la ley 136-03.
A partir de ese año, el sistema de justicia de menores en nuestro país, tengo entendido, se reorganiza y se comienzan a implementar programas de intervenciones en los centros privativos de libertad, haciendo énfasis en lo que es la formación integral y la atención integral de los adolescentes en conflicto con la ley. Es un compromiso del Estado, cuando ya existe una sentencia de ese adolescente con una condena, asumir lo que es su reinserción social de manera adecuada. ¿Por qué le hago esta pregunta? Yo he tenido bueno, no puedo decir la gracia, porque no entiendo que para mí es una gracia, de visitar algunas cárceles de nuestro país. Hace un tiempo me acerqué a la cárcel de Najayo y encontré un niño de 12 años allá. Entonces, ¿eso está bien? ¿Un niño de esa edad debería estar en ese lugar, compartiendo con los adultos como lo estaba? Bueno, en nuestro país existe la cárcel para menores de Najayo, como comúnmente las personas lo conocen, que se llama Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley, Najayo Menores. Los menores deben de estar apartados según la ley de los adultos. Los adultos tienen un régimen penitenciario muy diferente al régimen que deben de vivir y desarrollarse los menores de edad. Hablando que los menores pueden ser judicializados, como las personas comúnmente lo conocen menores, pero son adolescentes de entre 13 y 18 años. Y deben de estar separados de los adultos, como están en nuestro país separados de los adultos. Si usted tuvo esa experiencia de un niño de apenas 12 años, me imagino que ahí pudo haber algún error, quizás con la edad de ese niño, quizás cualquier otra cosa, pero no creo. En nuestro país, y me consta, se respetan esas normas, realmente se respetan, y se toma muy en cuenta la edad del adolescente al momento de judicializarlo. Hace un tiempo yo me acerqué a una casa albergue que había en Cristo Rey, donde habían niños, o sea, menores que habían cometido algunos crímenes, como diría la gente, mínimos. Y cuando me acerqué al director, él me decía, bueno, aquí se pasan un tiempo, son integrados a esta casa cuando cometen el primer delito, y ya después que reinciden, o sea, que salen, entonces sí son pasados a una cárcel de menores. Pero ¿cuál es el tiempo que se le da a estos menores en la cárcel? Vamos a modificar el término cárcel por centro, centros de atención integral. Eso es lo que establece la ley 136-03. Fíjate, la ley es bien clara y es una ley proteccionista, es una ley que existe para proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, no para castigarlo. Ahora, existen deberes, existen derechos y existen sanciones en todo el sentido de la palabra. En su casa usted de alguna manera sanciona de cuando los hijos, la familia no cometen alguna falta. Hay que hacer. Entonces, las estructuras sociales del Estado establecen mecanismos para, cuando las cosas no marchan bien, de alguna manera tratar de organizarlas. Bien, entonces la ley contempla lo que es el programa de medidas socioeducativas, donde se integran aquellos adolescentes a partir de los 13 años, que han cometido algún tipo de falta y que por su gravedad no amerita una detención prolongada. Se integran esos programas donde existen profesionales de diversas áreas, que recuerda que es una atención integral, profesionales de diversas áreas que atienden a ese adolescente, a su familia, tratando de encarrilarlo por la senda que realmente debe seguir. Es un trabajo arduo realmente y difícil. Muy fuerte. Porque muchas veces los padres, en vez de colaborar, restan. Y sobre todo es un trabajo de vocación. Exactamente. O Sí. sea, las personas que trabajan en este proceso deben tener un poco más de licenciatura, un poco más de experiencia, deben amar Sobre realmente a la sociedad y a los niños. Pero hay algo importante por donde iniciamos, y es la base familiar.
Puede ser que se hayan cometido algunos errores y que en algunos hogares ya hayan niños de 9, 10, 11 años que estén cometiendo algunos delitos. Puede que los padres se hayan encontrado una situación ya difícil, que algunas veces dicen, no sé qué hacer con este niño. ¿Qué debe hacer este padre o esta madre soltera? Tengo un caso cercano con esta situación, no sabe qué hacer, se pasa todo el día trabajando, le pone castigos porque dice que no quiere golpear a su niño, pero la situación no mejora, incluso está en manos de psicólogos. Fíjate, lo primero que tenemos que identificar que, bueno, existen varias hipótesis o teorías que tratan de dar una explicación científica, y de hecho están, a los que, dónde está el origen de este tipo de comportamiento. Y la que más sustento científico tiene es que son conductas aprendidas. Son conductas aprendidas por modelos, por prácticas, por la forma que se quiera, pero aprendida, y esa es la que tiene más sustento científico. Ahora bien, cuando en la familia los padres no tienen la formación, los valores morales, los valores sociales, los valores en todo el sentido de la palabra, que transmitir, que enseñar a esos niños van a copiar de los modelos sociales. Licenciado, pero muchas veces queremos cambiar la historia. O sea, puede ser que como padres no tuvimos el apoyo, una persona que nos guiara por el camino correcto, y ahora queremos cambiar la historia con nuestros hijos. ¿Qué hacemos? Porque no tenemos la herramienta, como usted dice. Tenemos las herramientas, lo que pasa es que no las buscamos, tenemos no las escarbamos. el deseo. No les escarbamos, porque muchas veces yo le digo a los padres, no tenemos que repetir con nuestros hijos la misma historia que vivimos. Usted tiene la capacidad de formarse, de recibir orientaciones, y en nuestro país existen tanto instituciones del Estado como ONG, instituciones privadas, que dan apoyo y dan formación a los padres, porque no nos enseñan a ser papá ni mamá. No. Eso es un rol social que uno asume. Pero si vemos que las situaciones no están caminando de la manera adecuada, tenemos que buscar soporte para cambiar esto. No sencillamente entender que él es así, yo no puedo hacer más nada. Claro que sí, hay muchas herramientas que podemos utilizar. Licenciado? Formarse. Nosotros los padres tenemos que buscar apoyo donde nos puedan transmitir los conocimientos y ponerlo en práctica. Y sobre todo, tener formación en valores, darle el peso que realmente los valores morales tienen en nuestra sociedad, que son los que de alguna manera van a moldear la conducta de nuestros hijos. Eso tiene que ver con la forma en cómo llamamos la atención a nuestros hijos en la casa, le castigamos o le pegamos, ¿tiene eso que ver? Todo eso tiene sus consecuencias. Porque realmente cuando una madre, un padre entiende que la mejor forma de corregir a sus hijos es con el grito o con los golpes, eso es lo que le está enseñando a él, a repetir cuando sea adultos. Eso es lo que él va a hacer con sus amiguitos cuando jueguen, en la escuela se va a portar de manera agresiva, en sus círculos sociales ese es el comportamiento que él va a manifestar. Y eso le va a crear traumas desde el punto de vista psicológico, produciéndoles ansiedades, depresiones, puede ser trastorno del sueño, trastorno alimenticio, encopresia, enuresis y un sinnúmero de situaciones que realmente van a llamar la atención y van a hacer que los padres entonces se les dispare el interés de buscar ayuda, no sabiendo que ellos mismos en ocasiones provocan esas situaciones en los hijos. De repente, licenciado, siempre se nos dice que para cuando los niños están muy activos o nosotros nos molestamos por una conducta X, nos recomiendan respirar y un grupo de ejercicios. Pero sería bueno que usted antes de irse nos dé algunas técnicas a los padres desde que los niños nacen. Cómo iniciar en ese proceso de llamar la atención, de educarlos, de ponerles sentencias, de prohibirles cosas, algunas técnicas que usted nos dé para que desde la casa, sabiendo que debemos buscar ayuda, podamos iniciar en eso. No es desde que nacen, es desde que están en el vientre. Pero ahí no son tan traviesos, doctor. Hay que transmitirle esos sentimientos con los toques, las caricias, hablarle de manera dulce, ponerle música suave, de manera que vaya
cogiendo, se le vaya transmitiendo ese sentimiento. Y usted verá que cuando el niño ya esté manifestando conductas difíciles, él va a responder de manera adecuada. Pero casi nunca le hablamos mal en la barriga, licenciado. Casi nunca, casi nunca. Pero imagínate, si hay una madre que durante su proceso de gestación consume sustancias, nicotina, alcohol, tiene una vida alimenticia nada regularizada ni ordenada, no duerme lo suficiente, no hace sus chequeos médicos periódicos como demanda, ¿usted me entiende? Hay un sinnúmero de situaciones que se van acumulando y realmente van a dar al traste en el futuro en comportamientos un poquito difíciles. Ahora bien, ¿dónde insistimos nosotros los psicólogos que trabajamos este tipo de situaciones? Básicamente con los padres. Vamos a participar en los encuentros formativos para que ustedes aprendan estrategias, metodologías, que ustedes pueden poner en práctica, y cuando la conducta de su niño no esté fuera del control que usted puede tener, estamos nosotros los psicólogos para ayudarle, para implementar programas de modificación de conducta y un sinnúmero de técnicas que realmente pueden ayudar y evitar que ese niño vaya a desarrollar en el futuro, después de los 8 o 10 años, el llamado trastorno disocial de la conducta o la personalidad. Realmente he entrado en esta parte, licenciado, porque el tema nos da duro, adolescentes en conflicto con la ley, sí, pero debemos buscar la base y las alternativas que tenemos para no entrar. Ya tenemos esta situación en conflicto y quizás es importante, o sea, saberse la ley para que respeten los derechos de los niños o nuestros derechos como padres en ese proceso de formación. Pero es importante entonces que los que pudiéramos estar en el precipicio, buscar la solución para no tener que llegar a esta situación tan difícil. Casi ya nos tenemos que ir a la pausa. Yo quiero que usted haga algunas recomendaciones finales. Bien, mi insistencia es en la formación. El padre realmente tiene que participar en los procesos de formación que tiene tanto el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, la Procuraduría, CONANI, son instituciones del Estado, instituciones privadas que proporcionan talleres para formación de los padres en el manejo de situaciones difíciles, porque es prevención lo que tenemos que trabajar. Claro que sí. Hay que trabajar prevención para evitar llegar al momento de tener la situación de uno de nuestros hijos en situaciones conflictivas con la ley. En estos días yo estuve en una reunión en el colegio y nos explicaba la directora que tenemos un tiempo precioso hasta los 7 años para formar al niño, porque después que entra en la adolescencia es una etapa difícil inclusive para ellos, mucho menos para nosotros estar tratando de hacer cosas que no hicimos durante los primeros 7 años. Es una etapa difícil, que si se le habla mal, que cómo se le castiga las condiciones, porque ellos mismos están en un proceso de cambio que no entienden y que les da trabajo asumir. Entonces nosotros no podemos sumar con un proceso que no hemos iniciado y que puede ser más difícil en este momento. Y por esto es que hablamos de los adolescentes en conflicto, porque ellos ya están en conflicto. Entonces en la sociedad, entonces, externamente, entonces, entran en otros conflictos por no tener una base firme. Es así. Así es. Sí. Entonces, licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este tema es totalmente importante, pero la clave es la base. Y aún ya nos encontremos en esta situación por un trabajo que no hicimos por quizás mala información, pues estamos a tiempo, claro que como sí, usted dice, siempre. porque podemos realmente encontrarnos con personas como usted, acercarnos a instituciones. ¿Dónde le podemos encontrar, licenciado? Estamos en San Cristóbal, en la avenida Constitución 102, con los teléfonos 809-288-0542. Estamos ahí a las órdenes. Gracias, sabiendo que también el licenciado les informará de los lugares donde usted puede acercarse también para formarse y buscar ayuda, no importa en el momento en que se encuentre. Nos pueden contactar al número recientemente dado, 809-288-0542, y ahí le podemos dar todas las informaciones donde acercarse. Muchísimas gracias por a estar con nosotros, y ustedes sigan con nosotros, pues después de la pausa tenemos con nosotros a nuestro ingeniero Alfredo García.